Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre Sansón. Sansón, una estrella que dejó de brillar. Jueces capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beba vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le preguntó de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás, darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los fariseos, os ruego que me la toméis por mujer. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, así como te hemos adorado a través de la música, queremos adorarte en esta hora al escuchar tu palabra. Señor, haznos consciente de nuestra alta necesidad de ti. Como dice tu palabra, Señor, sin ti nada podemos hacer. Es en ti, Señor, que existimos, nos movemos y somos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes en esta hora de nuestro pecado, pero también a ser conscientes de que tú nos has dado el poder para luchar efectivamente y para poder vencer el pecado en cada una de nuestras vidas. Por Cristo. Amén. El pasado 8 de abril ocurrió un gran eclipse solar. Este eclipse fue visible específicamente en Norteamérica. De hecho, algunos medios de comunicación lo denominaron el gran eclipse de América del Norte. Alrededor del mundo, muchas personas se movilizaron para disfrutar de este fenómeno astronómico, especialmente en México y en los Estados Unidos. Pero la realidad es que a lo largo de la historia han ocurrido grandes eclipses solares. Quizás el eclipse más conocido fue el que ocurrió en el año 1919, cuando un grupo de científicos se trasladaron a Brasil y a través de este eclipse se logró confirmar la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A partir de ese momento, este científico alemán alcanzó fama mundial e inició una revolución científica. Algunos científicos también han determinado que lo que ocurrió en Josué, capítulo 10, versículo 12, cuando Josué le ordenó a la luna que se detuviera y al sol que se detuviera, fue quizás también un eclipse solar. Pero, ¿qué es un eclipse solar? Un eclipse solar ocurre cuando la luna se coloca entre la tierra y el sol, y por unos minutos la luna tiene la capacidad de oscurecer la imagen del sol. Esto es impresionante si consideramos la capacidad de resplandecer que tiene el sol. El sol tiene una capacidad de 386,000 millones de megavatios. Se necesitan solamente 5,000 megavatios para iluminar a la República Dominicana completa, y el sol tiene 386,000 millones de megavatios. Se dice que 1 centímetro cuadrado del sol tiene la capacidad de iluminar 600,000 bombillas de 100 vatios. Pero si podemos hablar de la inmensidad del sol con relación a la luna, podemos decir que en el sol caben aproximadamente 64 millones
de luna. Pero en un eclipse solar, por lo menos en un instante, esta pequeña luna logra opacar el poder del sol. Y esto puede hacerlo de manera parcial, y ahí tenemos un eclipse solar parcial, o puede hacerlo de manera total, como el que ocurrió el 8 de abril de este año. Hermanos, si pudiéramos utilizar una imagen para describir la vida de ese hombre llamado Sansón, es la imagen de un eclipse solar. El pecado en la vida de Sansón no le permitió brillar, no le permitió resplandecer para la gloria de Dios. Es interesante que ese nombre Sansón en hebreo viene de la palabra Shemesh y significa sol. Sansón es un gran sol que estaba destinado a resplandecer para la gloria de Dios, pero su pecado se convirtió en un obstáculo que le impidió brillar para Dios. La luz que había en Sansón se convirtió en tinieblas. La historia de Sansón aparece en el libro de los Jueces, y los Jueces narra precisamente un periodo de tiempo en la historia del pueblo de Israel de gran decadencia moral y espiritual. Ocurre luego de la muerte de Moisés y de la muerte de Josué y antes de la monarquía de Israel. En 4 ocasiones en el libro de los Jueces aparece la siguiente frase: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esa frase, cada quien hacía lo que bien le parecía, significa que cada quien hacía lo que entendía que estaba bien delante de sus propios ojos. El capítulo 2, versículo 10 nos dice la causa de esta depravación total. Es que esta generación no conocía al Señor, ni tampoco conocía las obras que Dios había hecho a favor de su pueblo Israel. Así que cuando usted va estudiando el libro de los Jueces, página por página, lo que encontrará es destrucción, idolatría, matanza, traición, sexo ilícito, sacrificios humanos, escándalo. Solo para mencionar algunos de los jueces, un juez llamado Ahod asesinó a Eglón y lo dejó podrirse en su propia materia fecal. Jefté, otro de los jueces, sacrificó a su propia hija en un holocausto. Un levita cortó en pedazos a su propia concubina y la distribuyó por todo Israel. Otro de los jueces que veremos ahora se acostó con una prostituta. Un tiempo de crisis espiritual, moral, pero sobre todo un tiempo de gran crisis en el liderazgo del pueblo de Israel. Vez tras vez se repiten, los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios y Dios lo entregó a una nación, pero luego ellos se arrepienten nuevamente y Dios le envía un libertador. Hay un ciclo de rebelión, arrepentimiento y restauración. Rebelión, arrepentimiento y restauración, hasta que hay una pequeña esperanza. Jueces capítulo 13, Sansón. El número 12 de todos los jueces, el último de todos los jueces de Israel. El escritor le dedica la mayor porción a tratar la vida de Sansón, 4 capítulos completos para ver la vida de este héroe. Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Él está en el momento preciso para él consagrarse como un juez en Israel. Él va a liberar a su pueblo de los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. Durante 40 años ellos han gobernado a Israel. Así que en un momento de gran oscuridad hay una esperanza. Aparece Sansón, el sol. Pero lamentablemente, y usted lo sabe, he aquí un hombre que vivió por debajo de su potencial. La realidad es otra. Sansón tomó la decisión durante toda su vida de no brillar para Dios. Él decidió brillar para sí mismo. Y yo quisiera que miremos la historia de Sansón en 3 grandes escenas y que sigamos hablando un poquito de astronomía y miremos el nacimiento de una estrella. En segundo lugar,
el enfriamiento de una estrella. Y en tercer lugar, la muerte de una estrella. El nacimiento de una estrella, versículo 2, es un nacimiento sobrenatural. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había podido tener hijos. Dios está obrando milagrosamente para terminar la esterilidad de la madre de Sansón. Porque la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible. Ahora, mire qué tremendo, su nacimiento fue anunciado por un ángel, versículo 3. Apareció a Sansón el ángel de Jehová y le dijo, apareció a esta mujer, el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. El nacimiento de Sansón está siendo anunciado por un ángel. Dice Jeremías 1:4, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios está escogiendo ese niño aún en el vientre de su propia madre. Ahora, hay un parecido entre el nacimiento de Sansón y el nacimiento de Juan el Bautista. Dice Lucas capítulo 1, versículo 11, que a Zacarías le apareció un ángel que le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hermano, Sansón, al igual que Juan el Bautista, y al igual que Jesús, su nacimiento fue anunciado por un ángel. Quizás tu nacimiento y mi nacimiento no lo anunció ni siquiera una guaguita anunciadora, pero ese no es el caso de Sansón. Un ángel está anunciando su nacimiento. Y mire conmigo, no cualquier ángel, esa palabra es un mensajero, un enviado de parte de Dios. Y el versículo 6 dice que la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y luego en el versículo 15, Manoa se encuentra con el ángel y le dijo, te ruego que nos permita ofrecerte un sacrificio, ofrecerte algún holocausto. Mas él le dijo, solamente ofrécelo a Jehová, porque un ángel no puede recibir ninguna adoración. El versículo 19, Manoa tomó su cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra y adoraron. Versículo 22, y dijo Manoa, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Este ángel de Jehová es una manifestación visible del Dios invisible, es una teofanía, así que no es cualquier ángel que está anunciando el nacimiento de Sansón. Dios mismo está anunciando el nacimiento de Sansón. Sansón no solamente tiene un nacimiento sobrenatural, él tiene un propósito sobrenatural. Versículo 4, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es un niño que será nazareo. Es un niño que será apartado por Dios y apartado para los propósitos de Dios. El poder de Sansón no estaba en su pelo. No es que él se colocaba una sustancia poderosa en su cabello. El poder de Sansón no estaba en sus músculos. El poder de Sansón estaba en su Dios. Esa consagración interna de Sansón se manifestaba en un poder externo que le permitía llevar a cabo aquella misión por lo cual Dios lo escogió. Yo recuerdo que cantábamos una canción en la escuela dominical que decía, Sansón era un muchacho, ¿se acuerdan? Así, así, así. Tenía los molleros, así, así, así. Cuando los filisteos lo fueron a atrapar, pim, pum, pim, pum, pim, pum, Sansón lo destruyó. El poder de Sansón no estaba en sus molleros, no estaba en sus músculos. El poder de Sansón venía del Espíritu de Dios que
caía sobre él. Así que Sansón tiene una misión especial, versículo 5. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hay personas que pasan toda su vida buscando saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es aquí Dios mismo mostrando cuál es la voluntad en la vida de Sansón. Él es un nazareo y él es un libertador. Él ha de vivir toda su vida para la gloria de Dios, pero también él ha de usar el poder que Dios le da para beneficio y para la salvación de su pueblo. Internamente él tiene que estar consagrado a Dios y externamente él tiene que usar sus dones para salvar al pueblo de Dios. Versículo 7, este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. En el versículo 24, la mujer da a luz un hijo, le pone por nombre Sansón y dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Versículo 25, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esta es la etapa de la vida de Sansón donde él está consagrado a Dios. Esta es la etapa de la vida de Sansón donde él está brillando para Dios, utilizando sus dones para el Señor, donde el Espíritu Santo está sobre él y se manifiesta por medio de él. Si pudiésemos ponerle un nombre a esta etapa de la vida de Sansón, el sol está brillando en toda su plenitud. Hay una consagración interna que se manifiesta en un poder externo. Pero ese no solamente es el llamado de Sansón, ese también es tu llamado, hermano. El Señor te ha llamado a ser santo porque Él es santo. El Señor te ha llamado a ser sal y luz. El Señor te ha llamado a resplandecer como una luminaria en un mundo que está en completa oscuridad. Pero esa luz con la cual tú resplandeces no viene de ti. Esa luz viene de que Cristo fue primero que resplandeció en lo profundo de tu corazón. El Señor te está llamando a llevar a cabo su obra, pero no en tus propias fuerzas, sino en el poder que viene de su Espíritu Santo. Es muy parecido a lo que sucedió en Zacarías, capítulo 4. Zacarías tenía la misión de reconstruir el templo de Dios. Zorobabel tenía la misión de reconstruir el templo de Dios. Y el trabajo se había detenido, las personas no estaban colaborando en esta misión, así que Zorobabel estaba un poco desanimado. Y en Zacarías capítulo 3, versículo 1, allí está el sumo sacerdote Josué, y el sumo sacerdote Josué está delante de Dios. Y se para al lado del sumo sacerdote Josué, Satanás. Satanás está acusando a Josué delante de Dios, y en ese momento se escucha a Jehová decir a Satanás, el mismo Jehová le dice, el Señor te reprenda, Satanás. El mismo Dios está luchando a favor del sumo sacerdote. Él es su abogado, Él es su defensor. Y se escucha una voz de un ángel que dice, tus pecados han sido perdonados. Quiten las vestiduras viles del sumo sacerdote y ahora traigan vestidos de gala. Todo el capítulo 3 es un tema de santidad y de pureza al pueblo de Dios. Y es en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que Dios dice una palabra a su profeta, a Zorobabel. Y dice, Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Lo que Dios le está diciendo a Zorobabel, Zorobabel, no es con los recursos de unos, no es con los recursos de muchos, no es con ejército, es con el poder de mi espíritu que el templo ha de ser construido. Porque a veces somos como Sansón, estamos confiando únicamente en nuestro propio poder, en nuestros propios recursos. A veces somos como Zorobabel, nos desanimamos porque no vemos el ejército. Nos desanimamos porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Nos desanimamos porque en la batalla no vemos un ejército, vemos personas que están distraídos. Pero lo que el Señor está diciendo no es con los recursos de unos o de otros, es con el poder de mi Espíritu Santo. El Señor es quien impulsa su obra a través de su Espíritu. Por eso dice el príncipe de los predicadores, cuando confiamos en nuestros propios recursos, ya sean pequeños o grandes a los ojos de los hombres, entonces no disfrutamos del suministro completo del poder del Espíritu. Que Dios nos envíe pobreza, que Dios nos envíe falta de medios, que Dios nos quite el poder del habla si es necesario
y nos ayude solo a tartamudear, si es que con ello tan solo podemos obtener la bendición de depender de su poder. Oh iglesia, no confíen en ustedes mismos. Cuídense de decir, somos un cuerpo respetable, somos un número poderoso, somos un pueblo poderoso. Cuídense de que no comience a gloriarse en su propia fuerza. Recuerden que el que estaba con nosotros cuando éramos pocos, está con nosotros ahora que somos muchos. Que el que estaba con nosotros cuando éramos pequeños en Israel, es el mismo que está con nosotros cuando somos los miles de Manasés. Sansón en esta etapa de su vida, qué etapa más gloriosa, él está resplandeciendo y brillando para la gloria de Dios. Es el nacimiento de una estrella. Nos gustaría que toda la vida de Sansón fuera así, pero ahí entra el capítulo 14, el enfriamiento de una estrella. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Cada quien en el tiempo de los jueces hacía lo que estaba delante de sus ojos. Y Dios está levantando a Sansón para que Sansón sane ese malestar en el pueblo, para que Sansón sea un ejemplo de santidad en medio del pueblo de Israel. Y lo primero que Sansón hace es hacer exactamente lo que hacía todo el pueblo. Él está haciendo lo que él entiende que es correcto delante de sus propios ojos, en lugar de agradar a Dios. El que nació para agradar a Dios ahora quiere agradarse a sí mismo. El nazareo, el consagrado, el santo, quiere casarse con una filistea. ¿Cómo puede una persona que adora al único Dios verdadero ser uno, una sola carne, con una persona que adora al Dios falso de Dagón? Dice Matthew Henry, si al momento de elegir una esposa lo único que tú miras es lo que está delante de tus ojos, no te quejes cuando aparezca en brazos de una filistea incircuncisa. Versículo 14:1, él descendió. Lógicamente, para pasar de Israel a Timnat había que descender físicamente, pero hay un énfasis en esta palabra que se repite más de 4 veces, es que Sansón está descendiendo espiritualmente. Las decisiones que él está tomando le están haciendo descender. Versículo 4, sus padres se dan cuenta. Su padre y su madre no sabían que eso venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sus padres están confundidos. Ellos recibieron el mensaje del ángel que decía que este hombre, que este niño Sansón iba a destruir a los filisteos, pero la primera decisión que Sansón toma en su vida es casarse con una filistea. Eso le está produciendo como ruido a sus padres. Ellos no entienden completamente el plan de Dios. Eso le parece irracional. Así de irracional es el pecado. Queremos cambiar el mundo pareciéndonos al mundo. Amamos al mundo que Dios odia y del cual el Señor nos liberó. Queremos abrazar y amar aquellos pecados por los cuales Cristo murió. Es que el pecado es irracional. Es como Michael Praset, un sueco, que él crió un leoncito desde pequeño. Su león era su mascota y lo fue alimentando, paseaba con su león, hasta que un día su león, su mascota, lo devoró y lo mató completamente. Cuidado con el pecado. No te hagas amigo del pecado. El pecado es un amigo silencioso y peligroso. Fue John Owen que dijo, si no matas el pecado tarde o temprano terminará matándote a ti. El pecado no tiene puerta para entrar a tu vida, no tiene motor para funcionar. Se encuentra en tu mente, en tu voluntad, en tus afectos. El pecado tiene intimidad con tu propia alma. Oh, Sansón. En esta etapa de su vida, Sansón está jugando con el pecado. Sansón está coqueteando, está acariciando sus pecados. Hay señales, hay advertencias, pero Sansón no está tomando en cuenta esas advertencias. Yo he denominado esta etapa en la vida de Sansón eclipse parcial.
Es un eclipse parcial, porque el versículo 6 del capítulo 13 dice del capítulo 14, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a un león. Y luego en el versículo siguiente, el 7, dice, y descendió y habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Él está sirviendo a Dios con sus dones, él está siendo utilizado por Dios con sus dones, pero él sigue practicando el pecado. El pecado es sumamente peligroso. Ryan Taylor, un australiano, él llegó a debatirse entre la vida y la muerte. Y llegó a debatirse entre la vida y la muerte porque mientras él trabajaba, se cortó con una hoja de maquinilla. Cuando los médicos lo ingresaron por emergencia, se dieron cuenta que una bacteria había ingresado a su organismo, una bacteria que se denominaba come carne. Así que él desarrolló una fascitis necronizante. Estaba al punto de morir y rápidamente, de emergencia, le cortaron un brazo y lograron salvarle la vida. La bacteria come carne del pecado ha entrado a la vida de Sansón y lo va a destruir completamente. Es cuestión de tiempo, Sansón. La luz que hay en ti está siendo opacada por el pecado no mortificado en tu vida. 14:19. El Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Y Sansón en Ascalón mató a 30 hombres de ellos. Pero luego en el capítulo 15, Sansón sigue en esa etapa de su vida. Una estrella que se está enfriando espiritualmente, pero que también es usada por Dios. Capítulo 15, versículo 14. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y tomó la quijada de un asno y mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. De hecho, en el capítulo 15, versículo 18, dice que Sansón tenía sed y clamó a Dios y Dios proveyó agua a través de un manantial, de una cuenca. Dice el capítulo 15, versículo 20, juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. 20 años en la vida de Sansón por este estilo. Siendo usado por Dios, usando sus dones para Dios, pero practicando el pecado. Consagrándose a medias, comprometiéndose a medias en el servicio al Señor. Sansón autosuficiente, ya no escucha el consejo de Dios, no escucha el consejo de sus padres. Él ha abrazado el pecado como su estilo de vida. Su corazón se está enfriando lentamente. Pero hay esperanza para Sansón. Él es un eclipse parcial. Hay luz en su vida, pero también hay pecado en su vida. Si tan solo Sansón pudiera tomar la resolución o una de las resoluciones de Jonathan Edwards, quien dijo, tomo la resolución de hacer todo aquello que piense que sea más importante para la gloria de Dios. Tomo la resolución de vivir para Dios con todas mis fuerzas mientras yo viva. Tomo la resolución de vivir de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Resuelvo que nunca me voy a detener ni me voy a ablandar en lo más mínimo en mi lucha contra la corrupción y el pecado. Resuelvo estudiar las Escrituras con tanta constancia, perseverancia y frecuencia que pueda descubrir y percibir claramente que estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Resuelvo no actuar de aquí en adelante hasta que muera como si yo fuera el dueño mío. No. Yo le pertenezco completamente al Señor. Yo me rindo completamente delante del Señor. Oh, si los Sansones que están aquí pudieran tomar esta resolución en su vida. ¿Cuál es el camino que va a elegir Sansón? Permíteme ilustrarlo con 2 animalitos. El primero de ellos, la mariquita. ¿Quiénes conocen la mariquita? A mi hija Sara Amelia le encantan las mariquitas. Pero la avispa Dinocampus pone un huevo dentro de la mariquita. La mariquita no se da cuenta que está siendo amenazada. Y este huevo empieza a crecer. Y a los 20 días nace de ahí una larva de la avispa que brota desde el vientre de la mariquita. La mariquita ya no puede manejar su conducta. Ella está siendo manipulada por esta avispa. Los científicos han estudiado este caso y ellos entienden que en el momento que la avispa le inyecta el huevo, inyecta un virus que controla
completamente el cerebro de esta pobre mariquita. Ella se puede mover, ella puede caminar, pero es una mariquita zombie. Su comportamiento está siendo manipulado hasta que finalmente la avispa sale desde su vientre y la mata por completa. Pero el otro caso es las ostras. Las ostras son conscientes de su fragilidad. Ellas saben que son débiles, que son frágiles. Así que cuando hay una sustancia que entra en su caparazón, y puede ser un granito de arena, pero ese granito de arena quizás tiene una bacteria que amenaza la supervivencia de la ostra empieza a bombardear una sustancia llamada nácar y empieza a neutralizar esa amenaza. Y esa amenaza se convierte en una gran perla, en una perla preciosa. Hermano, ¿cómo tú vas a responder al pecado? ¿Tú vas a responder como la mariquita o vas a responder como la ostra? José respondió como la ostra y en medio de la tentación él pudo resplandecer y brillar para la gloria de Dios. Pero me parece que Sansón va a decidir responder como estas mariquitas. Mire la muerte de una estrella. Capítulo 16, versículo 1. El camino que Sansón eligió. Capítulo 16 es un eclipse total, es un capítulo de oscuridad. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Simplemente, él vio a una prostituta, se acostó con la prostituta. Capítulo 13, es un sol que está resplandeciendo. Capítulo 14 y 15, es un eclipse parcial, 20 años Sansón. Capítulo 16, eclipse total. El que comenzó jugando con su pecado, ahora es un practicante del pecado. Si le das un centímetro al pecado en tu vida, el pecado se coge 1 kilómetro. Si el pecado no es frenado o no es mortificado en tu vida, ¿sabe lo que hace el pecado? El pecado produce más pecado y cada vez produce un pecado más escandaloso. Versículo 4 del capítulo 16, aconteció que él se enamoró de una mujer nuevamente, la cual se llamaba Dalila. En hebreo, Dalila significa noche. En hebreo, Sansón significa sol. El sol se está ahora enamorando de la noche. Versículo 5, y vinieron a ella los principales filisteos y le dijeron, engáñale, infórmame en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego, Sansón, que me declares en qué consiste el poder de tu fuerza. El problema de Sansón, sus ojos. Él podía matar miles de filisteos, pero no podía matar el filisteo que estaba en su propio corazón. No podía vencer la lujuria de sus ojos. Satanás viene con la misma estrategia y Sansón cae de nuevo en el mismo pecado. Dios le había dado varias oportunidades a Sansón y ahora Sansón cae presa de Dalila. Es como una tribu en Indonesia que las personas entierran a sus muertos en el patio de su casa. Y ellos creen que los muertos necesitan verse bien en la eternidad. Así que una vez al año ellos cogen, desentierran a los muertos momificados y lo visten, le ponen prenda, una tontería. Le ponen ropa hermosa a sus muertos. Hay que ver ese espectáculo, desenterrando cadáveres para vestirlos. Pero eso es lo que hacen muchas personas con sus pecados. Ellos van y desentierran el viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo. Ellos tienen un pecado que están luchando, que han vencido, pero de vez en cuando van al patio de su casa y desentierran ese pecado nuevamente. Es lo que está haciendo Sansón. El mismo pecado de sus ojos. Oye lo que dice Sansón, versículo 7. Él sigue jugando con el pecado. Si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Falló la estrategia. Dalila reveló su secreto y ustedes saben lo que pasó. Pero en el versículo 11 vuelve nuevamente y Sansón dice, mira, te hablé mentira.
Si me atan con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré. Y luego en el versículo 3 se vuelve con el mismo juego Sansón y dice, si me tejen 7 quejedas de mi cabeza con tela y las asegura con estaca, ese es el secreto de mi fuerza. ¿Usted cree que Sansón era tan tonto que no se daba cuenta de lo que Dalila estaba haciendo? Claro que él sabía lo que Dalila estaba haciendo. Lo que pasa es que él cree que él es fuerte. Y como él venció la primera vez y la segunda vez, él está tentando a Dios. Y él está no solamente jugando con el pecado, él está jugando con la gracia y la paciencia de Dios. Sansón está jugando un juego que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños. Entra el dedito ahí que la cacatica no está ahí. Y mi hermano Ray me decía, entra el dedito ahí que la cacatica no está ahí. Y yo lo entraba el dedito y no me pasaba nada. Y lo entraba y no me pasaba nada. Y lo entraba y a la tercera, ¡pa!, me agarraba el dedo. Sansón se cree que él es invencible en su propio poder. Pero mire el versículo 15. Le dice Dalila, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, versículo 16, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a una mortal angustia. Así que le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como uno de los hombres. Qué triste la historia. El sol acaba de revelar su corazón delante de la noche. Aquel que estaba consagrado para Dios acaba de revelar su corazón a Dalila. Le ha dado prioridad al pecado en su vida. Decidió agradar a Dalila antes de agradar al Dios que le había llamado y escogido con un propósito. Viendo Dalila, versículo 18, que había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella le hizo dormir sobre sus rodillas. Llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejedas de la cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza, la fuerza de Sansón en ese momento, se apartó de él. Ahí está la muerte de una estrella. ¿Cómo muere una estrella? Una estrella es una esfera de gas caliente que está conformada por hidrógeno y por helio. Pero cuando va pasando el tiempo, el hidrógeno se va agotando y solamente queda el hielo. El corazón de la estrella se va haciendo cada vez más y más frío hasta que la estrella se convierte en una gigante roja. Se le llama gigante roja porque adquiere ese color, porque su corazón se está enfriando. Ahora, por el efecto de la gravedad, ese gigante roja se va compactando y se convierte en una estrella y se le llama la enana blanca. La enana blanca es una estrella que todavía puede brillar, es más pequeña, pero todavía puede resplandecer, pero se va agotando esa energía, ese combustible, hasta que finalmente la estrella muere y se convierte en la enana negra, un pedazo de roca negra que no puede resplandecer. El pecado no mortificado, no confesado en la vida de Sansón lo fue enfriando lentamente hasta que llegó a un punto de no retorno en su vida. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Eclipsa la gloria de Dios en cada uno de nosotros. El pecado en nuestra vida no nos impide resplandecer para la gloria de Dios. Un punto de no retorno en la vida de Sansón. ¿Hasta cuándo, hermano? Tú vas a seguir jugando con el pecado, coqueteando con el pecado. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir asumiendo un compromiso a medias con el Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir siendo indiferente a las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a ver tu propia alma y ver que tú te estás enfriando espiritualmente, que tú no estás brillando para Dios, que tú no estás resplandeciendo, que tu vida está decreciendo y tú no vas a hacer nada? ¿Hasta cuándo no te va a importar la obra de Dios?
cada vez más distante del servicio a Dios, enterrando tus dones, hipotecando tu corazón al mismo diablo para que el diablo venga y cobre intereses en tu vida por el pecado, ignorando las advertencias, las alertas de Dios. Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero no tiene que terminar así. El Señor te puede dar la fuerza para que tú puedas luchar con el pecado. Así que el que piense que está firme, dice Pablo, mire que no caiga. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros. Según de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y busca la justicia, la fe, el amor, la paz. Junto con los de corazón limpio invocan al Señor. Efesios 6:10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y vístete de toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Versículo 20. El versículo 20 es el versículo más triste de esa historia. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios en ese momento estaba abandonando a Sansón en su propio pecado. Cada domingo, prédica tras prédica, mensaje tras mensaje, advertencia tras advertencia, es Dios llamándote al arrepentimiento. Es Dios dándote tantas oportunidades para que tú te arrepientas, para que tú vuelvas a brillar, quizás como aquel momento cuando tú te convertiste al Señor por primera vez. Es Dios diciéndote, hijo mío, apártate del pecado, deja el pecado y vuélvete a mí. Hijo mío, si tú oyes hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Oh, hijo mío, no te descuide, no deje de velar. Dios llamándote cada domingo a servirle a Él, vez tras vez. Hasta que llegó un día que ya Jehová se había apartado de Sansón. Versículo 21, los filisteos le echaron mano, sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió como un juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Dios usó a los filisteos, sí, como un instrumento para santificar a Sansón. ¿Cuál era el medio por el cual Sansón pecaba? Sus ojos. ¿Qué hicieron los filisteos? Le sacaron completamente sus ojos. Oh, Sansón, si en el capítulo 13, cuando tú viste a aquella muchacha y el pecado entró por tus ojos, espiritualmente tú hubieses tomado la determinación de sacar ese pecado de tu vida, de sacarte los ojos espiritualmente, no hubiese llegado a este punto donde Dios tiene que usar a sus enemigos para sacarte los ojos. Oh, Sansón, si tú hubieras escuchado las advertencias, los medios de gracia que Dios está proveyendo, no hubiese llegado hasta este punto, Sansón. Oh, Sansón, tú que dijiste a Dalila que si te ataban con mimbre, con cuerdas de mimbre, ahora Sansón está atado con cadenas. Ese es el pago del pecado. El Sansón que estaba jugando con su pecado, ahora es un juguete del mismo diablo. Así es que paga el pecado. El libertador de Israel ahora está preso. El campeón de Israel ahora está moliendo trigo para sus enemigos, Sansón. El castigo de Dios empezó sobre sus propios ojos. Un hombre con tanto potencial, con tanta posibilidad de servir al Señor. Él no entendió que por encima de los dones está el fruto del Espíritu, está la santidad, está el carácter. El fruto del Espíritu está por encima de los dones del Espíritu. Pero hay esperanza, versículo 22. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó en manos nuestras a Sansón. Wow, Dios es grande en poder, pero Dios es grande en misericordia. Dios está teniendo misericordia de Sansón.
ahí en medio de su aflicción, en medio de su dolor, Sansón está arrepintiéndose y le empieza a crecer su cabello. Versículo 28, Sansón clamó a Dios: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Hay un clamor que sale de lo más profundo del corazón de Sansón. Dios está usando esta aflicción para llevar a Sansón al arrepentimiento. Dios permitió que le sacaran los ojos físicos para abrirle los ojos del alma, los ojos del entendimiento, y para que Sansón pudiera ver su verdadera condición y volviera a Dios. Dios le quitó a Sansón toda la fuerza corporal para que Sansón ahora dependiera del poder de Dios, y en oración Sansón clamara como clamó el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí. Sansón le dice a la persona que está con él, su escudero, que lo coloque en las dos columnas, versículo 29. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó sobre su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Sansón no se está suicidando. Sansón está entregando su vida para salvar a su pueblo. Y en su muerte él logró más salvación, logró matar más filisteos que lo que había matado durante toda su vida. Pero ¿qué usted ve ahí? Dios escogió a Sansón para que matara a los filisteos. Y Sansón terminó matando filisteos. Porque el plan de Dios prevalece, el plan de Dios se cumple. Contigo o sin ti, Dios ha de llevar a cabo su propósito, su plan. Esa decisión no es un acto egoísta de Sansón. Esta decisión, Hebreos capítulo 11 dice que fue un acto de fe. Sansón se sacrificó por su pueblo y por eso nosotros estamos seguros que Sansón se salvó. Estuviéramos casi dudando de Sansón. Pero Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Sansón, por lo menos lo menciona. Se dedican 3, 4 líneas a mencionar a Abraham, la fe de Moisés, y solamente dice: por la fe Sansón. Creo que debió ocupar más líneas si hubiese consagrado su vida al Señor, pero el Señor tuvo misericordia y le salvó. Él está jugando con el pecado, él está practicando el pecado, finalmente él ha sido abandonado por Dios en su pecado. Hermano, no dejes que el pecado en tu vida siga eclipsando lo que Dios quiere hacer a través de ti. No dejes que el pecado en tu vida siga eclipsando los dones y el servicio que el Señor quiere que tú hagas. Ahora, la vida de Sansón ¿es un tipo de Cristo o es un antitipo de Cristo? Yo creo que las dos cosas. La forma en que vivió Sansón es un antitipo de Cristo. Porque Sansón vivió una vida de desobediencia y Cristo vivió una vida de obediencia perfecta a su Padre. Pero yo creo que el nacimiento de Sansón y su muerte son tipos de Cristo. Ahora, en todo el libro de los jueces hay un clamor, y el clamor es que cada quien hace lo que quiera porque no había un rey en Israel. La esperanza del pueblo estaba en la llegada del rey. Ese rey no fue Saúl, ese rey no fue David. Ese rey es nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Por eso en Lucas capítulo 1, versículo 26, un ángel se le apareció también a María y le dijo: no temas, porque tú has hallado gracia ante los ojos de Dios. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Necesitamos uno que sea mucho más grande y mucho más perfecto que Sansón. Ese es Jesucristo. Sansón era un sol que se oscureció, pero dice Malaquías capítulo 4, versículo 2, que Jesucristo es el sol de justicia. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Es uno más grande que Sansón, es uno que desde su nacimiento hasta su muerte vivió una vida de obediencia perfecta, obedeció perfectamente a su Padre.
No jugó con el pecado, no hubo pecado en su boca, no hubo engaño en su corazón. Sansón nació para salvar a su pueblo, pero la salvación de Sansón fue una salvación parcial. Él no logró libertar al pueblo de Israel, aunque sí mató muchos filisteos. Pero la obra de Cristo, ese Sansón perfecto, es una obra completa. Jesús en la cruz dijo, consumado es, tetelestai, completa es su obra. Pero el mismo Sansón fracasó. Él pudo matar filisteos, pero no pudo resolver el problema del pecado de su corazón. Sansón necesitaba un Sansón. Sansón necesitaba un Salvador. Él no pudo matar el pecado, pero hay uno, Cristo Jesús, que sí venció el pecado y nos ha dado las herramientas para luchar en contra del pecado. Sansón es tipo de Jesús en su muerte. Él estaba burlándose, todo el mundo, todos sus enemigos se estaban burlando de Sansón, todos los enemigos se estaban burlando de Cristo Jesús. Sansón pide que coloquen una mano en una columna y otra en la otra y destruye por completamente el edificio y mata a los principales de los filisteos. Jesús en la cruz del Calvario está abriendo sus manos en la cruz del Calvario y está destruyendo a través de su muerte a los principales, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Él está obteniendo victoria en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz está logrando la salvación que Sansón no pudo lograr. Él está logrando una salvación completa. Por eso dice Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más sobre Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, Sansón no tuvo el poder de matar su pecado, pero en Cristo Jesús tú puedes matar el pecado, tú puedes tener victoria del pecado. No presentes tus miembros al pecado, preséntate completamente como instrumento para la gloria de Dios. Aquel que es la luz misma, Cristo Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, sufrió el más grande eclipse, oscuridad completa vino sobre Jesús, para que hoy tú y yo podamos resplandecer. Él es la luz del mundo, pero tú y yo podemos resplandecer en el lugar donde Él nos ha colocado. El poder para vencer el pecado no viene de tu propia voluntad, no viene de tu propia fuerza. El poder de vencer el pecado está en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Cuando Cristo es dulce para ti, entonces el pecado te va a saber amargo. Ojalá en esta hora tú puedas orar y cerrar tus ojos ahí donde tú estás y orar como oraba este puritano, que él decía de la siguiente manera: mis deseos pecaminosos me son demasiado fuertes, Señor. Estoy en peligro de ser arruinado por ellos y no sé qué hacer. He roto con todas mis resoluciones y promesas de mortificar mis pecados. Yo sé de mi propia experiencia amarga que no tengo las fuerzas para vencer el pecado. Puedo ver que el poder omnipotente de Dios, si el poder omnipotente de Dios no me ayuda, estaré perdido. Miro al Señor Jesucristo y veo en Él una plenitud de gracia y poder para mortificar estos enemigos míos. Veo en Cristo Jesús una provisión suficiente para ayudarme a vencer todos mis enemigos interiores. Tú puedes reconocer, Señor, ciertamente como Sansón, mis faltas son muchas, pero tu gracia, Señor, es mayor. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Señor, al ver nuestro pecado, venimos delante de ti
en arrepentimiento. Oramos, Señor, para que tú nos renueves, para que tú transformes nuestro corazón. Como Sansón, Señor, clamamos a ti. Acuérdate, Señor, de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos por completo delante de ti y a ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de santidad para tu gloria. Por Cristo. Amén. Señor le bendiga.